Cuando San Pedro y los apóstoles comenzaron su ministerio, por pura necesidad refirieron la historia del Dios hombre que tan recientemente había vivido entre ellos, su nacimiento, vida, trabajo, enseñanza, sus milagros, su muerte, resurrección y ascensión a los cielos. Todo esto contaron y explicaron y enseñaron a la gente a rezar con las palabras que Él les dio. Esta fue la predicación del Evangelio, y la Iglesia ha hecho esto desde entonces y lo hará hasta el fin del mundo. Pero estas son precisamente las 4 partes del rosario. Referir el relato del Evangelio es anunciar los 20 sagrados acontecimientos o misterios de la vida de nuestro Señor. No es por lo tanto un argumento forzado decir, a la luz de estos hechos, que el rosario es una oración de las más auténticas y naturales de la Iglesia. Al rezarlo, oímos de nuevo la predicación del Evangelio. En nuestra meditación, consideramos su significado y decimos las oraciones más queridas a nuestro Señor y a Nuestra Señora, el Padre Nuestro y el Ave María. En la antigüedad, los romanos y los griegos solían coronar con rosas a las estatuas que representaban a sus dioses como símbolo del ofrecimiento de sus corazones. La palabra rosario significa corona de rosas. Siguiendo esta tradición, las mujeres cristianas que eran llevadas al martirio por los romanos marchaban por el Coliseo con sus cabezas adornadas de coronas de rosas como símbolo de alegría y de la entrega de sus corazones al ir al encuentro de Dios. Por la noche, los cristianos recogían sus coronas y por cada rosa recitaban una oración o un salmo por el eterno descanso del alma de las mártires. Esto ocurría cuando la furia de los emperadores se desbordó sobre los primeros cristianos. Persecuciones iniciadas en el año 64 por el emperador Nerón y abolidas definitivamente hasta el año 313 por el emperador Constantino, el primer emperador cristiano de Roma. Muchos cristianos salieron de las ciudades y se refugiaron en los desiertos, donde encontraron en la soledad un medio maravilloso de comunicación con Dios. Durante las persecuciones, aquellos ermitaños comenzaron a organizarse en formas cada vez más complejas, hasta dar por resultado el nacimiento de los grandes monasterios en el siglo VI, mientras que elevaban sus rezos de una manera también cada vez más organizada. Recitaban diariamente los 150 salmos que contienen elementos que nos ayudan a elevar nuestra mente a Dios para contemplar su verdad y su amor infinitos. Sin embargo, como muchos de aquellos monjes trabajaban duramente en los campos para lograr el sostenimiento de su monasterio, además de que eran pocos los que sabían leer para seguir los grandes libros corales, surgió al cambiar la recitación de los salmos, o al menos de algunos de ellos, por el rezo del Padre Nuestro o de algunas otras oraciones. Los monjes empezaron a sustituir los salmos por oraciones a la Madre de Dios en honor a la Virgen, dando origen a las primeras manifestaciones de lo que más tarde sería el rosario. Santo Domingo de Guzmán es considerado con toda justicia el padre y fundador del rosario, pues logró unir lo que en esencia es el rezo de esta maravillosa devoción: la recitación de las plegarias a la Madre del Redentor, con la meditación de los misterios de la vida, muerte y resurrección de Cristo, porque el rezo del rosario consiste fundamentalmente en la meditación de esos misterios, al tiempo que se repite el rezo del Ave María. Y esto es precisamente lo que el Santo Patriarca de los Predicadores, dominicos, formuló, al unir la contemplación de los misterios de nuestra redención a la invocación a la Madre del Redentor. Así, los frailes antiguos de la Orden de Predicadores, siguiendo el ejemplo de Santo Domingo, según nos relata otro autor de la época, hechas las dichas devociones a la Virgen Bienaventurada, unos se arrodillaban 100, otros 200 veces entre el día y la noche, y decían otras tantas veces el Ave María.
devoción que las monjas dominicas, imitando al santo patriarca, también multiplicaban sus genuflexiones mientras repetían la salutación a la bienaventurada Virgen María. Durante los siglos XIII y XIV, las meditaciones de los gozos y dolores de la Madre del Señor fueron ampliamente difundidas desde diferentes partes. Hugo Fulco, quien más tarde sería papa con el nombre de Clemente IV, escribió un poema sobre los 7 gozos de la Virgen: la Anunciación, el Nacimiento, la Adoración de los Reyes, la Resurrección, la Ascensión, la Asunción y la Coronación de la Virgen. San Vicente Ferrer, por su parte, comparte esta devoción a los gozos de María, con la única diferencia que añade la venida del Espíritu Santo, resumiendo la Asunción y la Coronación en un solo gozo: la glorificación de la Virgen. Por su parte, los frailes de la Orden de los Servitas, nacidos en 1249, inician su devoción a los dolores de la Virgen, que se reducía a recitar un Padre Nuestro y 7 Ave Marías por cada uno de los 7 dolores de la Virgen Santísima. Ya en el siglo XV, los misterios del Rosario llegan a su expresión actual. A mediados de ese siglo, Fray Alan de la Roche promovió una cruzada de predicación sobre el Salterio de Cristo y de María, como él llamaba al Rosario. Europa, y con ella toda la cristiandad, estaba en grave peligro de extinción. Los musulmanes ya habían tomado Tierra Santa, Constantinopla, Grecia, Albania, África del Norte y España. En esas extensas regiones, el cristianismo era perseguido, y muchos mártires derramaron su sangre. Muchas diócesis desaparecieron completamente. Después de 700 años de lucha por la reconquista, España y Portugal pudieron librarse del dominio musulmán y culminó con la conquista de Granada, cuando los reyes católicos, Fernando e Isabel, pudieron definitivamente expulsar a los moros de la península en 1492. La importancia de esta victoria es incalculable, ya que en ese mismo año ocurre el descubrimiento de América y la fe se comienza a propagar en el nuevo continente. La intensa labor desarrollada por el Papa San Pío V en el corto tiempo de su pontificado logró unir a los príncipes cristianos de su tiempo en una cruzada común contra los otomanos, que desde Chipre se disponían a invadir Europa, penetrando por Nápoles al sur de Italia, logrando una célebre victoria naval en el Golfo de Lepanto el 7 de octubre de 1571. El Papa atribuyó la victoria a la especial protección de María en su devoción del Rosario, a quien había encomendado, junto con toda la Iglesia, la cruzada. Y para conmemorar su patrocinio, instituyó la fiesta de Nuestra Señora de la Victoria, que se celebró el primer domingo de octubre de 1572, y que el Papa Gregorio XIII confirmó con el título del Santísimo Rosario. Años más tarde, Clemente XI extendió esta fiesta a toda la Iglesia universal, y el Papa León XIII, llamado también el Papa del Rosario, extendió la celebración de la fiesta de Nuestra Señora del Rosario a todo el mes de octubre, como hasta hoy se celebra entre nosotros, siendo el Papa San Pío X quien fijó definitivamente para toda la Iglesia Católica la fiesta el día 7 de octubre. El 16 de octubre de 2002, el Papa Juan Pablo II publicó la carta apostólica Rosarium Virginis Mariae, sobre el Rosario de la Virgen María, en la que introduce 5 nuevos misterios, los misterios de la luz o luminosos. Con esta carta apostólica, el Papa daba comienzo al Año del Rosario, que se extendió hasta el mes de octubre de 2003, ofreciéndolo especialmente por la paz en el mundo y en la familia. Al inicio dijimos que Nuestra Señora ha revelado a varias personas que cada vez que rezan el Ave María, le están dando a ella una hermosa rosa. La Santísima Virgen María, en sus mensajes por todo el mundo,
hace un llamamiento a los apóstoles de los últimos tiempos, que en su mayoría serán seglares y que llevarán en su boca la palabra de Dios, ofreciéndose ella misma como intercesora ante Dios Padre y su Hijo Jesús. Han sido muchas las apariciones de la Virgen en el mundo, a niños, a gente sencilla y humilde. Muchas de estas apariciones han sido aprobadas por la Iglesia. Otras están en estudio en la jerarquía diocesana correspondiente. Pero en todos sus mensajes hay elementos en común. Recomienda la oración, la penitencia y la devoción.